Amada familia, gracia y paz a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos reunimos para explorar una de las oraciones nocturnas más íntimas de David. Un salmo que nos invita al santuario privado de un alma que busca refugio divino en medio del caos de la acusación y la duda. Al abrir juntos este texto antiguo, que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones para que comprendamos, no solo con la mente, sino con la profundidad de todo nuestro ser. Acerquémonos a esta palabra con reverencia y hambre, sabiendo que el Dios que escuchó el clamor de David en su hora más oscura es el mismo Dios que hoy escucha el nuestro. Oremos juntos. Padre, venimos delante de ti con corazones que necesiten el descanso que solo tú puedes dar. Al estudiar las palabras que David oró cuando sus enemigos lo rodeaban, y cuando incluso dormir parecía imposible sin tu presencia, enséñanos a encontrar ese mismo refugio en ti. Abre nuestros ojos para ver las profundidades hebreas de este salmo, para que entendamos cómo tu pueblo antiguo clamó a ti y cómo sus palabras siguen hablando nuestras luchas modernas. Ayúdanos a ir más allá del conocimiento académico, hacia una transformación genuina. Que esto no sea simplemente otro estudio bíblico, sino encuentro con tu voz viva. Danos oídos para oír, corazones para recibir y vidas dispuestas a ser cambiadas por lo que descubramos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El rey David escribió este salmo durante un periodo de intensa crisis personal, muy probablemente durante la rebelión de su hijo Absalón, cuando su propia casa se volvió contra él y fue forzado a huir de Jerusalén. El encabezado indica que debía ser acompañado por instrumentos de cuerda, lo que sugiere que estaba destinado a la adoración congregacional, aunque brota de una angustia profundamente personal. David se encontraba en una situación donde su reputación estaba siendo atacada, donde aquellos que debían honrarlo difundían mentiras y perseguían cosas sin valor. Estaba físicamente agotado, emocionalmente devastado y espiritualmente sitiado. Sin embargo, en este momento de completa vulnerabilidad, David se volvió a la única fuente de verdadera seguridad que conocía, el Dios que lo había enhebrado incontables veces antes. Este salmo revela el corazón de un hombre que había aprendido, a través de pruebas repetidas, que las soluciones humanas no ofrecen paz duradera, que el consuelo proviene solo de la presencia de Dios mismo y que la adoración no depende de circunstancias favorables, sino del carácter inmutable del Todopoderoso. Leemos el libro de Salmos capítulo 4. Escúchame cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Tú me has ensanchado cuando estaba en angustia, ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Hasta cuándo, oh hijos de los hombres, volveréis mi honra en afrenta? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que el Señor ha apartado para sí al piadoso. El Señor oirá cuando yo a Él clame, iraos, pero no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Señor, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Tú pusiste alegría en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su vino. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. David comienza con un clamor urgente, invocando al Elohim de su tzedaká, su justicia o vindicación. La palabra tzedaká transmite la idea de estar en una relación correcta de justicia, de integridad moral que no proviene del esfuerzo humano, sino de la relación de pacto con Dios. Cuando David identifica a Dios como el Elohim de su tzedaká, está declarando que toda justicia que posee fluye directamente de su conexión con lo divino. Esto no es autojusticia, sino el reconocimiento de que Dios mismo es la fuente y el defensor de su posición moral. La frase, tú me has ensanchado, traduce la palabra hebrea rachav, que literalmente significa ensanchar o ampliar, dar espacio para respirar.
David recuerda cómo Dios repetidamente lo sacó de situaciones estrechas y opresivas y lo llevó a lugares amplios de libertad. Esta es la base de su petición actual de misericordia y atención. La palabra hebrea Hanam, traducida ten misericordia, comunica la idea de mostrar favor, ser compasivo, extender una bondad inmerecida. David no exige la atención de Dios basándose en su propia dignidad, sino apelando al carácter de Dios, como aquel que muestra gracia a los que claman a Él. Me encuentro a mí mismo en este mismo lugar desesperado más veces de las que quisiera admitir. Hay temporadas en las que todo se siente estrecho, cuando las paredes se cierran y apenas puedo respirar bajo el peso de la crítica y el malentendido, o circunstancias fuera de mi control. En esos momentos, he aprendido a seguir el ejemplo de David, recordando primero quién es Dios para mí personalmente. Él no es una deidad distante, sino el Dios de mi justicia, el que ha establecido mi identidad y valor no por mis logros, sino por su amor de pacto. Cuando recuerdo las veces que Él ya ha ensanchado mi camino, cuando ha tomado situaciones imposiblemente angostas y ha creado espacio para que vuelva a respirar, mi fe encuentra fundamento. Clamo por su gracia sabiendo que no tengo ningún derecho sobre Él, excepto su propio carácter fiel. La desesperación en mi voz refleja la de David, porque yo también he descubierto que las soluciones humanas no ofrecen alivio duradero, que solo Dios puede verdaderamente ensanchar los espacios estrechos de mi vida. David entonces dirige su atención a sus acusadores con una pregunta penetrante que revela tanto su dolor como su discernimiento profético. Lo llama Beneish, hijos de los hombres, una expresión que enfatiza su humanidad, su mortalidad, su condición de criaturas en contraste con el Dios eterno. Pregunta hasta cuándo convertirán su kavod, su gloria o honor, en kelimot, vergüenza o humillación. La palabra kavod literalmente significa peso o sustancia, y llegó a representar honor, dignidad, el valor real de una persona. David pregunta hasta cuándo estos hombres tomarán lo que es honorable y significativo de él y lo transformarán en algo vergonzoso. Continúa cuestionando por qué aman el rey, la vaciedad o inutilidad, y buscan el kasav, la falsedad o el engaño. Reik describe lo que es hueco, sin sustancia, como un recipiente vacío que promete mucho pero no entrega nada. Kasav se refiere a la mentira deliberada, la distorsión intencional de la verdad para fines egoístas. David expone la necedad fundamental de quienes se oponen a él, mostrando que sus búsquedas son vacías y sus métodos deshonestos. El Selah que sí invita a una pausa musical, un momento para permitir que esta verdad penetre profundamente, para considerar el contraste entre perseguir la verdad de Dios y seguir las mentiras humanas. Esta confrontación con quienes aman la vaciedad y buscan la mentira toca profundamente mis propias luchas con la forma en que otros me perciben y con la forma en que a veces yo mismo me percibo. He sentido el dolor de ver mis intenciones tergiversadas, mis motivos cuestionados, o mi carácter atacado por quienes deberían conocerme mejor. La tentación en esos momentos es de defenderme con fuerza, responder con las mismas armas que se usan contra mí, demostrar mi valor mediante argumentos y pruebas. Pero David me muestra un camino diferente. Él expone la bancarrota espiritual de sus acosadores no imitando sus tácticas, sino señalando la vaciedad de aquello que persigue. Debo examinar mi propio corazón para ver dónde yo también puedo estar amando cosas sin valor, persiguiendo engaños que prometen plenitud pero solo entregan decepción vacía. ¿Cuántas horas he desperdiciado buscando la aprobación de personas cuyas opiniones están construidas sobre arena movediza? ¿Cuánta energía he invertido defendiendo mi reputación ante quienes ya decidieron creer mentiras? David me enseña a llamar estas búsquedas por su nombre: Reik, vacías y vanas, indignas de la inversión de mi vida preciosa.
El salmo cambia dramáticamente cuando David declara una verdad fundamental que transforma todo. Proclama que el Señor ha apartado para sí al chassid, al piadoso, al que se caracteriza por el chesed. Esta palabra chassid proviene de la raíz chesed, uno de los términos más ricos del hebreo que comunica amor fiel, lealtad de pacto, misericordia, bondad constante. Un chassid es aquel que vive en fidelidad amorosa a Dios y extiende ese mismo amor leal a otros. El verbo ifli, que ha sido apartado, significa distinguir, separar, marcar para un propósito especial. David declara que Dios ha marcado como suyos a quienes viven en fidelidad de pacto. La implicación es poderosa. Quienes han sido apartados por Dios no pueden ser destruidos en última instancia por la oposición humana, porque pertenecen a Dios mismo. David concluye con absoluta confianza. El Señor oirá cuando el chassid clame a Él. El verbo llamar no solo implica oír sonidos, sino escuchar con atención que conduce a la acción. Dios no solo registra oraciones, sino que responde con participación activa. Esta verdad transforma completamente mi comprensión de identidad y seguridad. No soy definido por lo que mis enemigos dicen de mí, ni siquiera por lo que yo mismo pienso en mis momentos más oscuros. Soy definido por la decisión de Dios de apartarme para sí y de marcarme como alguien que le pertenece. No es arrogancia, sino humilde reconocimiento de que todo valor proviene de su elección, no de mi desempeño. Cuando entiendo esto, las acusaciones pierden su poder devastador, porque mi identidad está anclada en algo que no pueden tocar. David continúa con una instrucción que va contra una cultura obsesionada con expresar emociones inmediatamente. Airaos y no pequéis. La palabra ragat implica temblar, agitarse interiormente. David no suprime la emoción, sino que la dirige correctamente. Nos instruye a meditar en el corazón sobre la cama y callar. Agá significa murmurar, reflexionar profundamente. Dumillar significa quietarse, cesar la agitación. David prescribe llevar la emoción intensa a la presencia de Dios en soledad, permitiendo que el silencio transforme la ira en sabiduría. David luego reconoce una perspectiva común entre quienes no están anclados en la fe del pacto. Observa que muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Usando la palabra tov, y abarca bondad, prosperidad, bienestar, todo lo que hace la vida agradable y valiosa. Son personas que escanean el horizonte en busca de bendición, mirando quién o qué podría mejorar sus circunstancias y darles la vida buena que anhelan. Su pregunta revela la raíz de su inestabilidad. Buscan el bien, pero no tienen una fuente fija. En contraste absoluto, David dirige su petición directamente a Yahweh: alza sobre nosotros la luz de tu rostro. La expresión levantar el rostro habla de favor, de presencia manifiesta, como en la bendición sacerdotal donde Dios hace resplandecer su rostro sobre su pueblo. David no está pidiendo prosperidad material, sino la presencia misma de Dios, mientras otros buscan el bien en todas partes. David sabe que el bien verdadero proviene del rostro de Dios vuelto hacia nosotros. Este contraste revela una división fundamental en la experiencia humana. Vivimos en un mundo saturado por la pregunta: ¿quién nos mostrará el bien? Se oye en la publicidad, en las promesas políticas, en los programas de autoayuda y en la búsqueda constante de algo más que finalmente satisfaga. Yo mismo he caído en esa trampa, pensando que si una circunstancia cambia, si una oportunidad aparece, entonces experimentaré el bien que busco. Pero David desenmascara esa búsqueda dispersa, señalar una fuente, un suficiente. El rostro de Dios vuelto hacia nosotros con favor. He probado lo suficiente de las ofertas del mundo para saber que prometen más de lo que cumple. Cada una deja el corazón aún hambriento, pero cuando he experimentado la presencia de Dios,
cuando he sentido su rostro inclinado hacia mí en amor. He encontrado una bondad que satisface profundamente. David continúa declarando algo sorprendente acerca del gozo. Dice que Dios ha puesto alegría en su corazón, mayor que la alegría del tiempo de la cosecha. En una sociedad agrícola, la cosecha era el punto máximo de seguridad y celebración. Grano y vino representaban provisión completa. Sin embargo, David afirma que el gozo interior que Dios le da supera incluso esa abundancia. Este gozo no depende de circunstancias externas. Está arraigado en el corazón, el lev, el centro del ser. Es un gozo que permanece incluso cuando la cosecha falla, cuando los enemigos rodean, cuando la noche es larga. Yo también he experimentado este gozo en temporadas donde nada exterior justificaba alegría. Y sin embargo, en la presencia de Dios, encontré una satisfacción que el mundo no puede dar ni quitar. El Salmo concluye con una de las declaraciones más radicales de confianza. David dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. El shalom aquí no es ausencia de problemas, sino plenitud y bienestar profundo. Dormir implica vulnerabilidad, soltar el control, confiar completamente. La razón de esta paz es clara, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. La palabra solo es enfática. No es la ausencia de enemigos, no es protección humana, no es estrategia. Es Dios, y únicamente Dios, quien le permite descansar seguro. Aquí se revela la verdadera medida de la fe. No es lo que decimos durante el día, sino si podemos dormir de noche. He pasado muchas noches en vela, repasando conversaciones, planeando defensas, creyendo que mi vigilancia era necesaria para mi seguridad. Pero también he vivido noches sagradas donde, aun sin que las circunstancias mejoraran, pude entregar todo a Dios y descansar. Esas noches me enseñaron que la seguridad no proviene de eliminar amenazas, sino de la presencia del protector cuando sé que Dios no duerme, que Él vela por mí. Pude permitir que mi alma repose. La calidad de mi descanso revela la profundidad de mi confianza. Y cuando no puedo dormir, no es porque Dios haya fallado, sino porque aún no he soltado completamente mi control en sus manos fieles. David continúa declarando algo sorprendente acerca del gozo. Dice que Dios ha puesto alegría en su corazón, mayor que la alegría del tiempo de la cosecha. En una sociedad agrícola, la cosecha era el punto máximo de seguridad y celebración. Grano y vino representaban provisión completa. Sin embargo, David afirma que el gozo interior que Dios le da supera incluso esa abundancia. Este gozo no depende de circunstancias externas. Está arraigado en el corazón, en el lev, el centro del ser. Es un gozo que permanece incluso cuando la cosecha falla, cuando los enemigos rodean, cuando la noche es larga. Yo también he experimentado este gozo en temporadas donde nada exterior justificaba alegría. Y sin embargo, en la presencia de Dios, encontré una satisfacción que el mundo no puede dar ni quitar. El Salmo concluye con una de las declaraciones más radicales de confianza. David dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. El shalom aquí no es ausencia de problemas, sino plenitud y bienestar profundo. Dormir implica vulnerabilidad, soltar el control, confiar completamente. La razón de esta paz es clara, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. La palabra solo es enfática. No es la ausencia de enemigos, no es protección humana, no es estrategia, es Dios, y únicamente Dios, quien le permite descansar seguro. Aquí se revela la verdadera medida de la fe. No es lo que decimos durante el día, sino si podemos dormir de noche. He pasado muchas noches en vela, repasando conversaciones, planeando defensas, creyendo que mi vigilancia era necesaria para mi seguridad. Pero también he vivido noches sagradas donde, aun sin que las circunstancias mejoraran,
pude entregar todo a Dios y descansar. Esas noches me enseñaron que la seguridad no proviene de eliminar amenazas, sino de la presencia del protector. Cuando sé que Dios no duerme, que Él vela por mí, puedo permitir que mi alma repose. La calidad de mi descanso revela la profundidad de mi confianza. Y cuando no puedo dormir, no es porque Dios haya fallado, sino porque aún no he soltado completamente mi control en sus manos fieles.